Bueno, las microbiografías pueden ser definidas como algún sector, algún fragmento de alguna novela, especialmente de alguna novela, en el cual se nos va a dar información importante sobre la vida o el fragmento de la vida de algún personaje, sobre todo alguna que tiene relevancia con la trama principal. No se va a utilizar tanto con personajes secundarios, aunque fíjate, ahorita de momento se me acaba de venir a la cabeza, acabo de recordar una frase o un fragmento de la novela La historia interminable de Michael Ende, en el que cuando algún personaje secundario terminaba su participación, secundario o terciario, terminaba esta participación, pues la manera que Michael Ende como autor tenía para despedirlo precisamente de la historia era alguna cosa así como el personaje Tortuga tal, porque no recuerdo algún nombre específico en este momento, pero el personaje Tortuga ayudó a Bastián Baltasar Bux a encontrar el costal con las pepitas doradas, y después de esto se devolvió a su pueblo, se regresó a su lugar de origen, y una vez allí pasó 1000 años contando las estrellas bajo el manto nocturno del cielo morado multicolor, alguna cuestión así de este tipo. Sin embargo, esto es otra historia y debería ser contado en otro momento, en otra ocasión. Algo así emplea Michael Ende. Y fíjate, justamente hasta ahora que estoy grabando este podcast, me parece que este recurso que está utilizando el autor podría ser considerado como una microbiografía y curiosamente dentro de una novela. Pero volviendo propiamente al tema de las microbiografías, estaba pensando el día de hoy en hablar un poco, y me gustaría leerles el fragmento que encontré, leerles un poco sobre El Padrino, o más precisamente sobre uno de los personajes que aparece allí y del cual encontré una microbiografía. Y en ese sentido se trata de Johnny Fontane, no sé la pronunciación, pero pues que es un cantante ficticio dentro de la novela y que si bien una parte de su historia que se resume en un párrafo que se lee de manera bastante ágil, pues termina siendo una microbiografía, ¿no? Como hay tantas en otras novelas, el día de hoy nos vamos a centrar en esta y bueno, pues me gustaría leerles este fragmento que dice así. El resto era historia. Johnny Fontane se convirtió en el cantante, actor más cotizado del país. Hizo algunas películas musicales que dieron a ganar verdaderas fortunas a los estudios. Sus discos produjeron millones de dólares. Después se divorció de su primera esposa, a la que había conocido cuando ambos eran todavía niños, y dejó a sus 2 hijos para casarse con la estrella rubia más seductora de Hollywood. No tardó en comprobar que era una verdadera arpía, y entonces se aficionó a la bebida, al juego y a las mujeres. Perdió la voz. Sus discos dejaron de venderse, el estudio no le renovó el contrato. Debido a todo ello, acudía ahora a su padrino. Así que bueno, como estamos leyendo, como están escuchando, lo que se está contando aquí es un segmento de la vida de Johnny Fontane, como les había comentado al inicio, y si te das cuenta, la narrativa es un tanto precipitada, por decirlo así. A mí, por ejemplo, lo que me llama la atención, digo, ya metiéndonos un poco en esta cuestión de la escritura creativa o creación literaria, es el tono como veloz, incluso un tanto como dejado al azar, no sabré cómo explicarlo, con el que se van soltando las oraciones, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, como perdió la voz, sus discos dejaron de venderse, el estudio no le renovó el contrato, son como oraciones muy, muy certeras, como flechas que se lanzan directo al blanco, y en ese sentido, fíjate, acabo de recordar una microbiografía de la mamá de Grenouille, Jean Baptiste Grenouille, el protagonista de la novela El perfume de Patrick Süskind, a donde se cuenta también de manera muy precipitada, digamos, la historia final de ella, ¿no? Que precisamente acaba cuando le da vida a Grenouille. Hay algún momento ahí al inicio de la novela en el que la madre que trabaja en un mercado, ahí entre un puesto de pescados, pues como que se tira al suelo, alguna cosa así de ese tipo, área al hijo, ahí entre las tripas y cadáveres y demás. Creo que después llega la policía, encuentra que ella tiene un cuchillo en la mano. No recuerdo exactamente ahí qué pasa, la información es como muy breve, muy sucinta,
pero el caso es que al parecer, como ya se habían dado cuenta de que había abortado o matado a 3 o 4 hijos más, pues no me acuerdo si la condenan a la horca o se muere ahí mismo cerca del río, pero como les digo, de manera muy breve, muy sucinta, termina la vida como trágica de esta mujer. Justo como ahora está sucediendo con este personaje del padrino, que no necesariamente termina muerto, pero como te digo, la microbiografía lo que va a incluir es algún fragmento de la vida de un personaje que es importante, que es clave dentro de nuestra historia, pero que para continuar con la trama principal y cerrar ese tema y que no nos estorbe, digamos, se cuenta de manera veloz, ¿no? Como les digo, en el caso de la mamá de Grenouille, son los últimos días de la vida, y en el caso de Johnny Fontane estamos hablando como precisamente de esa trayectoria que le llevó a la cima, pero que después de todos estos eventos fatídicos lo llevaron precisamente a pedirle ahora ayuda al padrino, que por cierto a lo largo de la novela se va escuchando cómo va ayudando a distintas personas a cambio de favores, ¿no? Que además es una como de las constantes que aparece ahí dentro del libro, por lo menos hasta la parte que yo he leído, y porque también está la película, dicen que es muy buena, no la he visto, tendré que tendré que ver la película más adelante, pero por lo menos ahora con este material que tengo, a mí me parece que la novela es bastante buena, bastante recomendable. Y bueno, a propósito de Mario Puzo, una vez terminado este tema de la microbiografía, fíjate que estaba yo pensando hace un rato en hablar un tanto también acerca de una novela que se llama Los Borgia, escrita también por Mario Puzo, en la que eh, se incluye información sobre Lucrecia Borgia, sobre el Papa Alejandro VI, sobre el hermano de ella, pero me parece que está bien que terminemos aquí con este tema de las microbiografías. Otro día hablaremos un tanto más acerca de la novela Los Borgia, te digo, también de Mario Puzo. Hablaremos quizás también un poco acerca de los cómics de Alejandro Jodorowsky, donde se incluye esta parte seductora, perversa o incluso un tanto pornográfica, de la que se habla en la novela de Puzo, pero que Jodorowsky explora aquí como de manera más visual y con estos diálogos sucintos también, que son como la naturaleza del cómic. Simplemente quería ahí tocar un poco las referencias a propósito del autor de Puzo, que escribe, como te digo, El Padrino, que dio también como entrada a que se produjera la película. Eh, y bueno, eso es un poco sobre el autor, sobre algunas obras que están ahí rondando o alrededor de lo que le escribió, pero nada, espero que te haya gustado, que te haya servido sobre todo este recurso de la microbiografía, que por cierto es un tema propio, por lo menos yo le llamo así, no es que yo lo haya inventado particularmente como autor, pero sí como lector me gusta identificarlo porque te vas a dar cuenta en algunas otras novelas, como te comentaba, que cuando algún personaje o se necesita, cuando es necesariamente que se resuma o se pase de manera rápida al presente a condición de dar alguna información, se utiliza este recurso, ¿no? Yo lo he visto, como te digo, un tanto más en novelas, en El Perfume, como te digo, aquí mismo en El Padrino lo descubrí hoy en la mañana, me pareció como una idea muy interesante. Aparece también, por cierto, en el fragmento de Cien años de soledad, cuando Remedios la Bella asciende al cielo, se cuenta así también más o menos en una especie de párrafo breve, cómo es que se va despidiendo ahí de algunas personas, agitando la mano, incluso que ahí escribe García Márquez, alguna cosa así de ese tipo, y bueno, pues como escritor o como lector, pero especialmente como escritor, me gustaría, si tú quieres, si tú prefieres, que puedas ir identificando este recurso para que en algún momento, una vez que lo hayas asimilado, que lo hayas introyectado, como se dice en psicología, lo puedas utilizar como de manera sucinta, ¿no? De manera, sobre todo espontánea, como dentro de tu escritura, porque pienso que le puede dar agilidad a tu narrativa y sobre todo, como te digo, para no perderte dentro de la trama
central de alguna novela. Finalmente, añadir, para ya ir cerrando un poco el tema, que esta cuestión de la microbiografía puede seguramente utilizarse también en textos. Como de momento no tengo algún ejemplo específico de algún libro, pero como por experiencia propia, pensaba yo en la mañana, como dentro de mis escritos de manera particular, pero no te sugiero que me sigas como ejemplo, sino que más bien lo vayas buscando dentro de estas narrativas breves. Lo que vas a encontrar es que estas microbiografías aparecen, obviamente, entre comillas, sintetizadas. Es decir, como si estuviéramos hablando de algún rey, por ejemplo, el rey amarillo estoy inventando un poco, claro, el rey amarillo del reino de los girasoles blancos, quien nació en un trono de plata, mandó llamar a sus ejércitos para combatir al monstruo de las montañas. Si te das cuenta, en este cuento hipotético que estoy inventando, lo que aparece entre comas, es decir, como una acotación, cuando se menciona que nació en como habíamos dicho, en un sillón de plata o alguna cosa así de ese tipo, esa sería probablemente una microbiografía aplicada a la narrativa previa al cuento, ¿no? Seguramente tú podrás como practicarla dentro de tus creaciones, dentro de tu escritura, sobre todo, pues quizás como adorno, quizás para complementar el ritmo de tu narración o como una información necesaria o que necesariamente aporta datos, pero que también aporta belleza, aporta poética y le puede dar ritmo a tu escritura. Creo que lo he dicho bastante poético, sin afán de presumir, pero sobre todo esto último con el afán de que tú lo hagas así, de que vayas nutriendo tu narrativa de la poética, de la belleza, del ritmo, que son algunos de los elementos que le dan belleza, que le dan solidez a nuestras creaciones. Así que bueno, pues espero, como te digo, que te haya servido y que más allá de que lo utilices y lo identifiques en la narrativa amplia de largo aliento, como es la novela, o en la narrativa de corto aliento, que es el relato o el cuento, digamos, lo puedas identificar, aplicar a tu escrito en particular y que a partir de ahí, bueno, pues nada, sigas aprendiendo, escribiendo y sobre todo disfrutando de la literatura. Nos dejaremos eso hasta aquí y nos estaremos viendo en un episodio nuevo en algunos días más.